Inesperado portazo de Junts per Catalunya a Pedro Sánchez después de la entrevista de ayer de Pedro Sánchez en Radio Televisión Española, donde aludía casi a que Junts estaba perdiendo una oportunidad, aludía a más concesiones en la eventualidad de Junts poderle respaldar políticamente, pero hoy ha llegado el portazo en toda la cara por parte de Miriam Noguera. ¿Qué significa este portazo? Significa algo muy importante, y es que Junts per Catalunya está en modo supervivencia y Pedro Sánchez no contaba con ello. Además de que detrás hay toda una trama psicológica, de psicología del poder, que está llevando a Pedro Sánchez a cometer errores. Sí, cometer errores. Se está ahogando en su propio narcisismo y no se está dando cuenta y está cometiendo serios errores. Y aquí, mientras tanto, lo que tenemos son unos políticos y unos periodistas que no se enteran de lo que va la cosa. Y me refiero a lo que ha dicho García Paje y lo que ha dicho el mismo Pedro J. Ramírez, el español, aludiendo a la posibilidad de que Pedro Sánchez está haciendo demasiadas concesiones a Junts per Catalunya y que se está arrastrando ante Junts per Catalunya. Y no han entendido realmente de qué va la cosa. No, aquí no hay nada que ver con arrastrarse, todo lo contrario. Más bien es una muestra de poder de Pedro Sánchez que esta gente, ni los periodistas, ni gente como Paje, pobrecito Paje, cree a lo mejor en la buena fe de Pedro Sánchez, no se están dando cuenta de que no estamos ante un político convencional, sino que estamos ante una persona con rasgo claramente compatible con la psicopatía y con el narcisismo, y que su modo de funcionar, el modo de funcionar de su mente, de su cabeza, no atiende necesariamente a una estrategia política, sino a una estrategia de supervivencia para sí mismo, a una estrategia de adicción compulsiva u obsesión compulsiva hacia el poder, que le está llevando definitivamente a una serie de errores, porque no se está dando cuenta en su persecución compulsiva del poder que está chocando contra alguien que está luchando por la supervivencia, que es Junts per Catalunya. Y cuando un psicópata narcisista se encuentra con alguien que no puede hacer más concesiones porque lucha por su supervivencia, no hay nada que rascar. Es la guerra a quien va a sobrevivir entre los dos. Y Junts per Catalunya está ahora mismo en un modo supervivencia por el que, si para sobrevivir tiene que matar, asesinar políticamente a Pedro Sánchez, no te quepa la menor duda que lo hará. Y todo parece ser que apunta a ello. Razón por la cual debemos preguntarnos, ¿es creíble lo que está haciendo Junts per Catalunya o es otro farol para obtener más concesiones? Acompáñame en este vídeo porque te vas a encontrar una lectura que no te darán los periodistas, una lectura que no te darán los políticos ni los expertos, ¿no? ¿Cómo se llama? Los científicos de la política, ¿no? Los politiquenses, los politólogos. Nada de todo eso. Aquí estamos ante una guerra de personalidades psicopáticas y si no lo entendemos así, no vamos a comprender de qué va la cosa. Venga, vamos con el vídeo. Así es, esto es lo que titulaba Pedro J. Ramírez en el español. Sánchez cumple la exigencia de Junts de un acto de contrición pública para intentar reabrir la negociación a la desesperada. Admite personal y públicamente su culpa ante los separatistas catalanes y desbloquea asuntos pendientes pensando en los presupuestos. No está pensando Pedro Sánchez en los presupuestos, como quiere dar a entender Pedro J. Ramírez. Está pensando en su propia supervivencia, en el hecho de que mientras exista este gobierno y mientras tenga los favores de Junts, una posible imputación podría cancelarse y convertirse prácticamente en una amnistía anticipada para él, un indulto anticipado para él, si Junts vota a favor, razón por la cual necesita los favores de Junts. Y otra cosa que decía el español, que es muy errónea, admite públicamente su culpa. Pedro Sánchez ayer no admitió públicamente su culpa. Las personas con rasgos compatibles con la psicopatía nunca se sienten culpables, nunca sienten vergüenza, nunca sienten culpa. Más bien hacen un ejercicio de poder mostrándose superiores a través de una
empatía simulada, a través de una culpa simulada. Pero si vamos a las declaraciones de ayer, lo vamos a entender mejor. Y ahora iremos, pero vamos a leer mejor lo que dice Pedro J. Ramírez. Nunca habíamos visto a un presidente arrastrarse así. El bochornoso mea culpa de Sánchez en dos medios catalanes indica su desesperación para recuperar el apoyo separatista y estirar la legislatura un año más, con o sin presupuestos. Aquí Pedro J. Ramírez no comprende cómo funciona la psicología de un psicópata, que nunca invoca un mea culpa y cuando parece que lo está haciendo, está sin embargo mostrando un ejercicio de poder. Lo que hizo ayer Pedro Sánchez fue precisamente un ejercicio de poder en Radio Televisión Española, diciendo esto. Vamos a escucharlo primero y luego te diré por qué es un ejercicio de poder. Gracias al apoyo también de Junts per Catalunya, suponían una hoja de ruta que, a mi juicio, no solamente era la investidura, la legislatura, sino una oportunidad histórica para poder resolver de una vez por todas un conflicto político que viene de lejos. ¿Te has enterado que Pedro Sánchez habla en pasado? Te lo vuelvo a poner. Habla en pasado, como dando a entender que Junts per Catalunya ha perdido una oportunidad que él le estaba concediendo. Es decir, yo tengo el poder de concederte cosas. Esa es la mente del narcisista psicópata, siempre poniéndose en el centro, siempre sacando importancia a sí mismo, siempre haciendo alarde del poder que tiene para hacer concesiones, para conseguir cosas para los demás. Vuelve a escucharlo. Gracias al apoyo también de Junts per Catalunya, suponían una hoja de ruta que, a mi juicio, no solamente era la investidura, la legislatura, sino una oportunidad histórica para poder resolver de una vez por todas un conflicto político que viene de lejos. Por tanto, es una gran oportunidad política en donde se establecían... Y ahora habla en presente, es una oportunidad. ¿Por qué habla en presente? Porque le está lanzando el anzuelo. Todavía podéis formar parte de esto, podemos reengancharlo, pero fíjate que él es el soberbio que se pone en el centro. Y Junts per Catalunya, como otros buenos psicópatas que son compatibles al menos, lo han pillado. Se reconocen entre sí. distintas temáticas para ir trabajando. El reconocimiento de la identidad. Fíjate cómo ahora lo que hace es lanzar toda una serie de prebendas, toda una serie de ventajas, ¿no?, que le ha dado, le ha concedido a Junts y que le puede conceder en el futuro, como decir, oye, si volvéis atrás, si volvéis a la senda, si volvamos a estar juntos, todo esto es lo que habéis ganado y podéis ganar, además. Fíjate. De la identidad nacional de Cataluña, el autogobierno de Cataluña, la utilización de la lengua catalana no solamente en el conjunto del Estado, sino también en Europa, la financiación autonómica y, antes de todo ello, evidentemente, la aprobación de una ley de amnistía que nos permita recuperar la normalidad en el sistema político catalán y, en consecuencia, en el sistema político español. Gracias al apoyo también de Junts. Entendemos cómo va y termina con la amnistía. Amnistía que, mientras no se puede amnistiar a Puigdemont, Junts per Catalunya no va a aceptar esto. Pedro Sánchez aquí no se está arrastrando. Pedro Sánchez lo que está haciendo aquí es dando muestra a Junts per Catalunya que él tiene el poder y que ellos pueden conseguir cosas. Es un acto puramente narcisista, de soberbia. Ninguna culpa por parte de Pedro Sánchez al respecto, cosa que no supo ver ni siquiera Emiliano García Paje, que hoy ha dicho esto del Español. Paje advierte a Sánchez que si sigue arrodillado ante Puigdemont, el PSOE se llevará un disgusto electoral. Sánchez no está arrodillado ante Puigdemont. Sánchez quiere que Puigdemont se arrodille ante él y por eso le muestra todo lo que puede hacer por él. Yo creo que Puigdemont y los suyos no han respetado al gobierno cuando les hablamos de pie. Pensar que de rodillas nos van a respetar más es un poco absurdo. Es cierto que hay grupos de la izquierda... No se merece la gente de Puigdemont que el Estado o sus principales representantes se pongan de rodillas. No se lo merecen. Ya se han hecho demasiadas cesiones y creo que está todo el mundo harto de la cesión y de los privilegios que se buscan desde el independentismo. No ha traído nada más que dolor a Cataluña y dolor al conjunto de España y creo sinceramente que si lo que el PSOE se quiere plantear de cara a unas futuras elecciones es ofrecer lo mismo, podemos llevarnos un disgusto muy considerable. Hay muchas cosas que no se han cumplido y otras que literalmente se ha hecho lo contrario. Ese análisis le corresponde al presidente del gobierno. Si él cree que puede seguir cumpliendo o que puede intentarlo, está en su derecho, es su potestad
Lo único que hay que valorar y ponderar permanentemente, y cada vez es más gente la que lo pondera, cuál es el coste que está teniendo aguantar a cualquier precio. El precio al final hay que pagarlo siempre. El precio al final hay que pagarlo. Lo que pasa es que Page lo ve como desde el enfoque de la estrategia política, mientras que aquí no hay ninguna estrategia política. Es una estrategia personal de Pedro Sánchez, que sabe que si deja de ser presidente del gobierno puede ser imputado en cualquier momento e ir a la cárcel. Y mientras es presidente del gobierno siempre podrá manipular para que un suplicatorio del Supremo no pase, sea anulado y por tanto sean tumbadas las causas. Porque dirá, fíjate, el Poder Judicial ya lo está cocinando. El Poder Judicial, el poder, la derecha judicial y mediática me están persiguiendo, etcétera. Y desde el poder del pueblo vamos a impedir que esto suceda votando no al suplicatorio. Ya es demasiado, ¿eh? Lo han conseguido con el fiscal general del Estado, lo han intentado con Ábalos, tal, lo han intentado con mi mujer. Ahora ya está bien. Tratará de tirar para abajo todas esas causas. Ojo con las causas de Ábalos y de Koldo. La estrategia es la nulidad procesal. Te hablaré de ello en el vídeo de la tarde. No te lo pierdas. Y entonces, claro, es lo que pretende permanecer en el poder para que cuando llegue el suplicatorio ya haya toda una serie de elementos previos que hayan sucedido, como que el fiscal general del Estado haya sido rescatado, por así decirlo, por parte del Tribunal Constitucional. Fácil. Que sea anulada por temas procesales la causa de Ábalos y Koldo. La de Cerdán, posiblemente la de su mujer, y entonces podrá decir, oye, no vayamos a permitir ahora a la justicia que me ataque a mí personalmente porque lo han intentado con todo, no lo han conseguido y ahora van a por mí. Ese será el discurso. Pero ¿qué ocurre? Este discurso va a chocar de frente con Junts per Catalunya. Begoña Gerpe lo ha pillado en parte, Digo en parte, ahora te diré por qué. Ella decía esto, les da la independencia, creo que hay un error, les da la independencia a cambio de denegar el suplicatorio para que no le investigue el Supremo. Es decir, Begoña Gerpe ha pillado la estrategia de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez está haciendo concesiones a Junts, no se está arrodillando, además la está haciendo mostrándose como que él tiene el poder para hacerlas, para que cuando llegue el suplicatorio, Junts vote a favor. Te doy la independencia. Si tú me salvas a mí, yo os daré la independencia. Pero ¿dónde está el error de Pedro Sánchez, ahogado en su propio narcisismo, que está chocando de frente contra gente que está en modo supervivencia? Lo había dicho. ¿A qué me refiero con modo supervivencia de Junts per Catalunya? Que la promesa que le está haciendo Pedro Sánchez a Junts per Catalunya en modo, os voy a dar la independencia, voy a ver si la amnistía es posible para Puigdemont, son promesas a muy largo plazo. Muy largo plazo. Y Junts per Catalunya necesita una bombona de oxígeno a muy corto plazo. ¿De qué le sirve a Junts per Catalunya garantizarse un referéndum de independencia dentro de, a lo mejor, un año? O incluso en la próxima legislatura, porque dudo de que Pedro Sánchez, a un año de las elecciones, haga un referéndum un poquito extraño. Bien. ¿De qué le sirve a Junts per Catalunya un referéndum de independencia si ese referéndum se va a dar en la siguiente legislatura? Pedro Sánchez no se la va a jugar en esto. Cuando Junts per Catalunya teme siquiera poder estar presente, ojo, en el próximo gobierno, porque Alianza Catalana le está comiendo la tostada. Es decir, Junts per Catalunya está en modo emergencia, en modo supervivencia, en modo necesitamos hacer algo porque votos a la izquierda republicana per Catalunya, no vamos a rascar y nos están comiendo por la derecha porque estamos siguiendo la misma línea de Esquerra Republicana per Catalunya. Nos estamos convirtiendo en una marca blanca a nivel político de la PSOE y de Esquerra Republicana per Catalunya. Y entonces, claro, ¿de qué le sirve una promesa a largo plazo? Una promesa para después de las próximas elecciones a Junts per Catalunya, sí, Junts per Catalunya teme por su propia supervivencia en las elecciones que van a ser antes. Entonces, en el momento en el que Junts per Catalunya está en modo supervivencia, necesita recuperar un territorio electoral que le dé votos para tener escaño en las próximas elecciones. Si Pedro Sánchez no entiende eso, y Pedro Sánchez no lo puede entender porque Pedro Sánchez
mira su propio ombligo, solo mira sus propios intereses, no es capaz de tener la empatía para meterse en el modo supervivencia que tienen los otros, entonces vamos a ver un choque de trenes. Es decir, un Junts per Catalunya luchando por su supervivencia y su supervivencia a nivel electoral solo podría darse en la medida en la que le ganen un pulso a Pedro Sánchez. Es decir, ojo con esto. ¿Cómo puede recuperar Junts per Catalunya votos en Cataluña? Mostrándose fuerte, mostrándose como que ha podido destruir a Pedro Sánchez. ¿Entendemos esto? Tenemos tanto poder que hemos destrozado a Pedro Sánchez, lo hemos humillado. Ese gesto les permitiría a Junts per Catalunya recuperar su electorado y no entregárselo a los brazos de Alianza Catalana. Entonces, Junts per Catalunya necesita, para volver a ganar electorado, necesita una muestra de poder. Es decir, votarnos a nosotros, porque nosotros estamos en el Congreso, Alianza Catalana no, y nosotros desde el Congreso hemos sido capaces de esto, tenemos poder. No vayáis dispersando el voto a Alianza Catalana. Pedro Sánchez no ha entendido esto. Razón por la cual yo creo que este portazo de Junts per Catalunya es creíble y que Junts per Catalunya al final hará caer a Pedro Sánchez, porque la única manera de demostrar a los catalanes de que es conveniente todavía votar a Junts y no a Alianza Catalana. De eso va la guerra, de esto va la cuestión. Ahora, en la medida en la que Pedro Sánchez sea capaz de conseguir un indulto para Puigdemont o incluso un referéndum de Cataluña dentro de esta legislatura, cosa que dudo porque no le va a quedar tiempo, a lo mejor Junts per Catalunya sí que votaría a favor de Pedro Sánchez y restablecería un acuerdo. Pero miremos el calendario. ¿Va a ser posible convocar un referéndum y generar, sobre todo, una corriente de opinión para que ese referéndum tenga un resultado favorable para Junts? Porque sería lo mismo convocarlo y que Junts pierda. Sería un batacazo que tampoco se pueden permitir. Dudo de que los tiempos corran a favor de Pedro Sánchez en ese sentido, razón por la cual considero que Junts per Catalunya va a hacer caer Pedro Sánchez y que al gobierno le quedan 2 telediarios. Ahora, otra cosa que el pagafantas de Feijóo lo entienda así, sea capaz de establecer algún tipo de acuerdo con Junts. Veremos. Con esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.